En el programa de hoy, La Voz del Campo, hablaremos con Juan Martín, más conocido como Juanito de la Paseguilla. Nos contará su interesante vida y qué es lo que ha hecho en Utrera toda su vida laboral. También conoceremos a Antonio González, de los huertos familiares de las minas de Río Tinto, Huelva. ¡Comenzamos! Las ventas de aceite de oliva sumaron en enero pasado 20 millones de litros, el 17,33% menos que en el mismo mes de 2022. Ha señalado este miércoles la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. De esa cantidad, 8,53 millones de litros fueron aceite de oliva virgen extra, 6,6 millones de suave, 2,4 millones de virgen y 2,4 millones de intenso. En los 4 primeros meses de la campaña 2022-2023, las salidas al mercado de aceite de oliva disminuyeron el 7,37% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, con un total de 93,81 millones de litros. En octubre de 2022 y enero de 2023 se vendieron 39,5 millones de litros de aceite de oliva virgen extra, el 6% menos que en el acumulado de la campaña anterior, y 9,6 millones de litros de virgen, el 7,82% más. Las ventas de orujo de oliva cayeron en enero el 10,23% en tasa anual, con 1,15 millones de litros, y entre octubre y enero fueron similares a los 4 primeros meses de la campaña anterior, con 5,67 millones. Las ventas de otros aceites refinados también registraron en enero cifras similares a las del mes del año anterior, con 24,5 millones de litros. De esa cantidad, 18,27 millones de litros de refinado de girasol salieron al mercado, lo que supone un descenso anual del 9,6%. En total, las ventas de aceite envasados por la empresa de ANERAC bajaron el 8,35% anual en el primer trimestre del año, situándose en 45,68 millones de litros. Estos datos se dan cuando la producción mundial de aceite de oliva caerá el 20% en la campaña 22-23 y se situará en 2,7 millones de toneladas, según estimaciones difundidas por el Consejo Oleícola Internacional. Esto afectará a nivel mundial, ya que las ventas al exterior registrarán un retroceso del más de 16% respecto a la campaña 21-22, según las estimaciones del COI, en la presentación del Congreso Mundial del Aceite de Oliva. Según esta entidad, el aceite de oliva virgen extra en España se está vendiendo a 527,5 euros por 100 kilos, cerca del 60% más que en el mismo periodo de la campaña anterior, una situación similar a la de otros países productores. En el programa de hoy vamos a conocer a Juan Martín García. Juanito es de la Paseguilla, ¿no, Juan? Sí, señor. ¿Dónde nace? ¿De dónde eres, Juan? Yo soy de Utrera, nací en la calle Pino el 23 de abril del año 32. ¿Y te acuerdas todavía? Yo nací a las 7 de la mañana en la calle, ya lo he dicho antes, la calle Prepina, en el año 32. Entonces, ¿por qué te viene el apodo de la Paseguilla? Porque mi padre se crió en la Paseguilla y a mí me han puesto el nombre de Juanillo. A mí me dice todo el mundo Juanillo de la Paseguilla. O sea, me conocen mejor por Juanillo de la Paseguilla que por mi nombre. Por los apellidos, ¿no, Juan? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, Juan? Por aquella época, ¿Iba al colegio? No, de noche. ¿De noche qué hacía? Cuando empezó la guerra, vivíamos ahí en la calle, en la casa de la Ventera, donde tenía Catejos el taller. Esa era una venta que me decía la venta de la Ventera, y ahí vivíamos 12 o 13 familias. Y en aquella fecha yo tenía 4 años, y en aquella fecha mataron ahí varias gente y yo pasaba por encima de ellos. Mataron un barbero y colgaron el babi del barbero en un arbolito que había, porque había un de estos filatos para pagar a la gente del campo cuando venían. Bueno, pues había una mora, un árbol de mora, y colgaron el barbero, el babi del barbero, y allí se estropeó el babi del barbero con el viento y nadie lo quitó. ¿Vamos?
Pero y de estamos ahí, hablando de por la guerra, ¿no? por la guerra, en el año 36. 36, ¿no? ¿Sabes? Y de ahí pues nos fuimos al campo. Mi padre le pidió permiso a don José Florido y entonces hizo una choza en el campo y nos fuimos allí. ¿Cómo se llamaba la finca? La finca se llamaba Garanduca, de don José Florido, Garanduca. ¿Y todavía tiene ese nombre? Pues Todavía tiene ese nombre, porque eso lo lleva una hija o un yerno de Florido. De don José Florido. ¿Usted se acuerda de don José Florido? Sí, ¿no? sí, me acuerdo exactamente. Era jefe de correo, yo no sé. Exactamente. Y entonces decía que estudiabas de noche, ¿no, Juan? Pues nosotros trabajábamos de día. ¿Pero con qué edad trabajabas? Pues yo empecé a trabajar de porquero cuando tenía 9 años. Era de don Rafael Pérez Jotán, el que cobraba las contribuciones que tenía allí al lado. Tenía una finca y tenía una piara de cocinos, 290 cocinos. Pero tú solo ibas con los 80 Yo solo con los cocinos. Y cuando se caía la aceituna empezaban los cocinos con los cocinos, sí, pero los cocinos yo le abría la puerta por la mañana y se perdían en un segundo. Hostia, ¿dónde están los cocinos? ¿Sabes? Perdona que haya dicho eso. Hombre, por Dios. Hasta los cocinos. Y los cocinos siempre iban al mismo sitio. Se iba a una finca que era de Guardiola, se llamaba Marcarrón. Se iban allí, se le llamaban a las castañuelas y allí se quedaban todos parados. Hacían unos agujeros, unos hoyos con los hocicos buscando las castañuelas. Di la verdad, Juan, ¿llegaste a montar en algún cocino para hacer como un caballito? No. ¿No? Lo tenías prohibido, ¿no? No, querrían más que yo con los cocinos. Y entonces de día porquero y de noche estudiando, ¿no? De noche veníamos aquí a la calle Catica, que había un maestro que se llamaba don José Martínez. Ajá. Y nos quedábamos dormidos. Jugábamos los codos y nos quedábamos dormidos. Veníamos desde Garanduca, que había de aquí a Garanduca, había 2,5 kilómetros, veníamos andando y después nos íbamos andando otra vez para allá. ¿Vamos? Y ya de día, pues ya dejé los cocinos y ya mi padre, pues ya yo tenía 11 añillos por ahí. Y ya empecé a arar y a regavilar con mi padre. Con los mulos, ¿no? Con los mulos, claro, una yunta de mulos y regavilando por una mula sola. ¿Y qué cultivo es lo que Pues maíz, garbanzo. Bueno, cultivos de riego. Cultivos de riego, él tenía allí en los de Florido, pues le dio permiso para hacer la huerta. Vale. Florido, y entonces hizo la huerta el hombre, mi padre, y allí sembrábamos. Yo me dedicaba más a la cosa de la huerta que a los arados. La parte de arar y eso lo llevaba mi hermano Manolín, que también tenía 1 año y medio más chico que yo. O sea, que aquí hemos trabajado desde pequeñillo y hambre me hemos pasado. ¿Sí? Más que un lagarto bajo una pita. Pero Juan, en el campo normalmente había gallinas, ¿no? Había huevos. Sí, había gallinas, pero... Algunos cochinillos se escaparían para allá, para acá, ¿no? Sí, hombre, se comía. Pero que se pasó mucha hambre, porque había veces... ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Juan? Nosotros éramos 5. 5, ¿no? 5 más, digamos, el matrimonio, ¿no? Tu padre y tu madre, ¿no? Que en paz porque era... Después vinieron 2 mellizos y nos juntamos 5. Nosotros ahora vivimos 3. De los 5 y dices que llegaron ustedes a pasar hambre. ¿Se acostaban ustedes con la barriguilla vacía? Mucha hambre. Allí enfrente había, en el corazón de Jesús, había un almendrado, o sea, unos pocos árboles de almendra. Y cuando la almendra estaba tiernecita, las comíamos con la cáscara. Con la cáscara y todo. Sí. Y después, una vez que ya pasó esta época, ya que era un mozalbete, cuando pasó esa época, tenía, Juan? Pues yo ya tenía unos 15 o 16 años y yo no quería el campo. ¿No te gustaba? No me gustaba el campo, que él no lo quería. Él no quería. Y gracias a mi madre, que conmigo, mis padres conmigo se portaron muy bien. Con mi hermano Manolín no. No. Mi hermano Manolín no. Era más revoltoso, ¿no? No, era más revoltoso, yo lo sé, pero conmigo se portaron muy bien. Y mi madre habló con Sebastián Ciscari y me vine a ir al taller.
Y ahí estuve en el taller hasta que me fui a la mili. Entonces que fuiste mecánico, digamos, ¿no? Sí. ¿Aprendiste algo de mecánica? Sí, hombre, yo estuve 3 años ahí cuando me fui a la mili. Ya yo estaba un poco enterado de lo que era la mecánica. La mecánica, ¿no? ¿Dónde estuviste en la mili? En la mili estuve 48 meses. 48 meses. 4 años me fui a automovilismo. ¿Pero porque te quedaste enganchado o, no. o del servicio? De voluntario. Ah, de voluntario. Yo no quería el campo ni verlo. Ah, que no, claro. Y de aquí del taller me fui a... Porque yo lo que quería eran camiones. Mientras más grande mejor. ¿Te gustaba ya, te llamaba la atención? Pero no tenías todavía el carnet de conducir. No, yo no tenía nada. Yo los carnes los saqué en la mili. Ah, en la mili los sacaste, ¿no? ¿Dónde o sea, fuiste? me los cajaron por el militar. Por el militar, del militar civil. Yo estuve en Torreblanca en automovilismo y de allí me destinaron a Huelva, Infantería 34. Y allí terminé mi mili. Que por cierto, mi hermano, yo hablé con el coronel, hizo la instrucción en el Cerro Muniano y de allí en Córdoba, ¿no? En Córdoba, porque él no pertenecía al regimiento mío. A Infantería Grande 34 no pertenecía. Y el coronel, total, hablé con el coronel y se lo trajo. Se lo trajo de asistente con el coronel. ¿No? Y nos juntamos los dos en la mili, y yo. Joder, pues mucho tiempo, ¿no? ¿Y recuerdas alguna anécdota, Juan, en la mili? ¿Te dieron algún casete? Bueno, en la mili me querían pelar. ¿Te querían? Me querían pelar, me quedaba 20 días para licenciarme. Y dijiste que no. Y yo dije que no. El abuelo, ¿no? Era abuelo ya. Entonces decía, no. A mí no me pela. Y el sargento de semana corriendo tras mía, y yo digo, no me pelo. Y los compañeros Martín, porque me decían Martín, que no te pele, que no te pele. ¿Y digo, a mí que me va a coger el sargento este. ¿Y qué pasó? Nada, que no me peleé, estuve hablando con el comandante. Después de 4 años, un servicio de 4 años. El comandante se lo dije, ¿y usted qué me pasa esto? Dije, dile que venga, dile al sargento que venga para acá. Y después... ¿Y entonces qué hiciste? ¿Vuelves de la mili? ¿Vuelvo de la mili? ¿Vas al campo otra vez? Yo ya tenía novia. Yo estando en la mili, tenía novia. Yo conocí a mi mujer, bueno, yo digo Pepa. Yo le digo Pepa, no, eso de mi mujer, le digo Pepa. Yo conocí a Pepa en el año, el día 18, 19 del 48. ¿Y te acuerdas también de esa fecha? Hombre, claro que me acuerdo. ¿Dónde estaba Pepa? ¿Qué venía muy bien arreglada? ¿Venía guapa paseándose? Porque mi madre en aquella fecha tenía un puesto en la plaza. En la plaza por donde está Bosque, el Bosque, allí era donde estaba la plaza y tenía un puesto. Y un día yo descargando lechuga y la berza y los rábanos y así, pues llega ella. Y yo me quedé mirándola. Y cuando se fue le digo a mi madre, esta muchacha vive por la calle San Fernando, por ahí vive esta muchacha. Digo, joder. Total, yo me se quedó aquello. ¿Y empezaste a hacer guardia? Y ya empecé a buscar, porque yo tenía un amigo mío que se llamaba Archichi, que estaba trabajando con uno que es la plaza de taxi que le decía el Archichi, y ese Manolillo otra vez. Y ese conocía a todo el mundo. Y un día hablando con él le digo, Manuel, dice, esa hija de Faico. De Faico, el chofe que está con Reina. Digo, ¿de dónde vive? Esa vive por la calle Vicario, por ahí vive. Y yo empecé a rondar la calle. A rondar la calle hasta que la conseguí. Estupendo. Y estando en la mili, ya cuando porque a mí yo ganaba un dinerito en la mili. Yo por la tarde, cuando terminaba con el coronel, pues me fui a un taller a trabajar y me daban 3 duritos todos los días. Y a la semana era 21 duritos. Bueno, pues yo le mandaba toda la semana 5 duritos. Su cartita toda la semana, 5 duritos. ¿Pero cómo se lo mandaba? Por correo. Pero en carta, porque era aquella fecha. ¿Y le llegaba el dinero? Hombre, claro. ¿Sí? Los duritos se los toda la semana. Toda la semana, ¿no? 5 duritos. Bueno, porque a mí me daban por el segundo 5 duros. Por el primero 10. Y por el especial que me mandaron a hacerlo a Segovia.
a unos tanques que ni andaban, los tanques, aquello estaba allí, y allí hicimos el especial. Y pero eso con respecto a los carnés, está hablando. A los carnés. Porque sacaste todos los carnés. Todos los carnés. Todos. O sea aprovechaste, digamos, la oportunidad. Y después los cajeé, a ver, por el civil. Ya por el civil. Eso me estaba comentando cuando vuelves de la mili, que es lo que sigue haciendo. Cuando vuelvo de la mili, ya yo traía mis carnés y me coloqué con el catalán. Con el catalán, ahí la corredera, que se dedicaba a asar, atravesar y eso. Pero no me gustaba a mí el trabajo que tenía el catalán. No me gustaba. Y entonces había una agencia de transporte en Sevilla que se llamaba Transporte Taballo. Era valenciano. De camiones también. De camiones, que hacía ruta Bilbao-Sevilla. Y estuve hablando con él y el hombre me ve, porque ya era un pingüino, un chiquitillo, un canejillo. Y me dice el hombre, digo, pero usted, le decía el tío Jesús, digo, pero usted, yo venía a pedirle ese trabajo. Dice, pero me parece a mí que este chaleco te va a venir grande, ¿eh? Digo, chaleco, ¿por qué? Por el camión. Digo, a mí mientras más grandes son, más me gustan. Mejor, ¿no? Dice, pues te vamos a hacer una prueba. Y me mandó con un chofer ya, ¿sabes? Veterano. Ya veterano, que era valenciano, del que me acuerdo, se llamaba Facenda, se llamaba el tío. E hicimos la ruta Bilbao-Sevilla. Echamos 24 horas de Bilbao-Sevilla y Bilbao-Sevilla otra vez. Pero sin parar. Hombre, íbamos dos. Ah, bueno, cambiaba ahí para descansar un poco. Y me acuerdo que en Talamanca echamos gasoil y llama al viejo, el Facenda. Llama al dueño. Llama el Facenda al dueño. Para decirle que era buen conductor. ¿Qué? ¿Cómo va el Peque? El Peque, ¿cómo va el Peque? Le dice el Facenda. El Peque va muy bien. A ver, y ya pues, yo me quedé trabajando ahí, estuve trabajando con ese hombre, pues tuve lo menos 4 o 5 años. Después yo me casé, porque yo estaba con ese hombre, no estaba casado. Yo me casé el día 31 del año 60. Jolín, Juan, ¿qué memoria tiene con las fechas? ¿No? Se te quedan grabadas, ¿no? Sí, el día 31 del año 60, el día 1 del 61, amanecí yo casado. Que me dice, porque tuve un accidente en esa fecha y me quitaron el carnet. Y ya tenía todas mis cosas yo para casarme, y entonces pues se acabó el viaje de novio. ¿Sí? Sí. No hubo me casé y le digo a la Pepa, digo, Pepa, ahí está el taxi en la puerta. Me dice, el taxi, digo, sí, y la bicicleta. La monté en el portamaleta, me la llevé allí a Calandunga y nos comimos un pavo. ¿Verdad? El que peor escapó fue el pavo. El pavo. A ver, nos comimos un pavo y ya me vine con la bicicleta y ya empecé yo a trabajar con eso. Y de ahí de Taballo me pasé a la empresa Casar. Ajá. Ya aquí en Utrera. Ya aquí en Utrera, ya haciendo la ruta Sevilla-Utrera, Utrera-Sevilla. Me hicieron un examen, me hicieron un reconocimiento médico en Arcado de Guadaira. Y ahí me coloqué y estuve desde el año 61 al 69. Otros 8 años. 8 años. Entré por la feria de abril en el año 61 y me salí en la misma feria de abril en el año 69. ¿Y después del autobús dónde? A los camiones. Ah, vuelves otra vez. Otra vez me fui con Taballo. Otra vez con Taballo, ¿no? ¿Se acordaba Taballo de ti? Sí. Y llegué allí y pedí, sí, Peque, venga, me decía Peque. Venga, sí, venga, faena. Y estuve allí. Y de ahí ya te digo, de ahí me fui de Taballo, me fui al Merca Sevilla. Con unos transportistas fruteros que había que se llamaba Abelino. ¿Sabes? Y ahí estuve también otros 12, 14 años. Y de Avelino me fui con Rupe, porque tuve una pelea con el dueño, total, y me fui con Rupe, al tocar el Rupe. Y ahí estuve año y medio, y de ahí me fui al Merca Sevilla.
Otra vez. Otra vez. También con camiones, ¿no? Otra vez con entonces, camiones. tu vida, digamos, ha estado siempre de conductor entre camiones. Entre camiones y autobuses, pero más tipos de camiones que de autobuses. Y finaliza aquí en Utrera, ¿no? No, yo mi jubilación la tuve en el Mercado Sevilla, con un frutero que había que se llamaba Bardomero Cueva. Y con tantos años de experiencia de conductor, Juan, cuéntanos alguna anécdota que te recuerde, Pues pero graciosa, ¿eh? Pues mira, no, Cuéntame algo gracioso. Pues, en la empresa Casar estaba prohibido de fumar. Y yo paré el autobús. ¿En qué año, Juan? Pues en el año 65. Bueno, en la época de los 60. Ya estaba prohibido fumar. Ya estaba prohibido. Había unos letreros, se prohíbe fumar. Ajá. Y yo el tabaco nunca lo he querido, ni me he emborrachado. Yo me emborraché. Bueno, el día del pavo sí te emborracharías. No, yo me comí yo, porque yo no soy bebedor. Ah, que no eres bebedor. No, ni bebedor ni fumador, ¿eh? Eso no lo he querido nunca. Y el autobús, llegué al Ventorrillo, sí. Paré el autobús, que hay que tener eso, paré el autobús y le digo a la gente, aquí o se paga el cigarro o el autobús aquí no se mueve. O ya está ahí todo abajo del autobús. No, abajo no. No. Que no se mueve el autobús aquí. Que no sigue para adelante. ¿Sabes? Oye, apagar los cigarros. Ya continué. Y después cuando a mí me tocaba a las 7 de la mañana con el autobús, llegaban los albañiles y me decían, esta tarde, hoy está el pasequilla esta semana, nos sobran 5 minutos para tomar café. Claro, el del cigarro, ¿no? No. Ya, porque ya la gente conmigo no fumaba. Ya no fumaba, ¿no? Te ponía serio, ¿no? No, además que paraba el autobús, ¿eh? A mí no me dijeron en la dirección de la empresa Casar, no me dijeron ni esto. Yo me salí de la empresa Casar porque quise, o sea que a mí no me echaron. ¿Eh? Juan es de la Pasequilla, ¿no? De la Pasequilla. Te jubilas y ahora ya, digamos, estás jubilado, ¿no? ¿Qué es lo que haces aquí en Utrera? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina de diario? Pues mi rutina ahora, bueno, ya cuando me jubilé con ya mi bicicleta, porque yo me ha gustado el biciclismo toda la vida. ¿Te ha gustado la bicicleta? Toda la vida. Ya. Yo mi bicicleta, andaba arriba, me hacía 120, 110, 140 kilómetros 2 o 3 veces a la semana. Ajá. Hoy ya no, ¿eh? No, hombre, no. Hoy no, pues yo estoy ya 90 años y ya no el suelo está muy duro. Ya no me gusta, pero en aquella fecha sí. Y ahora por lo que hago, salgo con los mandados, le hago a la Pepa los mandados, lo que me mandan, yo digo, tú me mandas. Ahí está. Muy bien. Tú me mandas todo Eres lo un que buen mandadero, entonces. Tú me mandas todo lo que quieras porque ya me han mandado. Donde estaba trabajando, hasta el barrendero me mandaba. Hasta el que barría la cortera me mandaba. Digo, así que me mandas tú y yo te hago todos los mandados. Pues muy bien. Mira. Vamos a esta foto, a ver, explícanos. Ah, bueno, que está aquí de Sparring. del Tanio. Del Sparring del Tanio, ¿no? Del Tanio, mira. Ajá. Mira. ¿Esto en qué año fue, Juan? Mira, ahí dando al saco. Vamos a ponerlo siempre. Dándole al saco. ¿Este eres tú? Ese soy yo. Ah, pues está ahí muy serio, ¿eh? Sí, ahí estoy pegando al saco. Hombre, claro, así cuando te paraba en el autobús y decía que no fumaba nadie, cualquiera no te hacía caso. Mira, ¿veis? Mira, el Tanio. Este es el Tanio. El Tanio. ¿Pero el Tanio el primero o el primero, el Tanio. Y aquí tengo aquí una foto que está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha. Mira, aquí, yo he pegado y ahí saltando a la cuerda. Pero llegaste a vocear, eso no lo has contado. ¿Llegaste a vocear o solamente fuiste sparring? No, yo fui el sparring del Tanio. Porque te gustaba hacer deporte. Me gustaba el voceo y en la mili también hice algunas cositas. Mira, ahí también con su... ¿Se ve bien, Sergio? ¿Veis? Bueno, pues nada, vamos a ver todas las fotos aquí del amigo Juan de la Pasequilla. Dos managers, el Salvador y el Gotera. Ajá. Perfecto. Pues muy bien. Juan, pues te agradezco que haya atendido a Telecable en La Voz del Campo porque nos interesa oír vuestras opiniones y vuestra experiencia aquí en el programa. Porque nosotros seguimos todavía, porque tenemos que contaros más cosas.
Vamos a conocer a Antonio González, que vive actualmente en Minas de Río Tinto. Pero, ¿dónde naces, Antonio? ¿De dónde eres? Yo nací en Campillo, calle Alemania. Campillo, calle Alemania. Campillo, ¿qué es? ¿Una población cerca Un de las pueblo de ahí, minas? cerquita de aquí. ¿Pero es pueblo independiente? Pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene Campillo, Antonio? Poco. Tendrá Muy 4.000 habitantes, 3.000. Ujú. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Fuiste a la escuela? ¿Estuviste dando clases en el Sí, colegio? pero era muy burro. ¿Era? ¿Era cómo? Muy burro. Ah, burro. Bueno. No, ¿Por qué? ¿No te entraban las letras? Yo sí fui a la escuela, sí, particular, porque mi padre quería que estudiara, ¿no? Hombre, muy bien. Pero las circunstancias, nomás que aprendí las 4 reglas y leí y escribí, Bueno, nada más. pues fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de los años 50, ¿no? Por ahí, ¿no? 50, 60 aproximadamente, ¿no? Sí, porque yo nací el día 11 de abril. Ajá. No hace falta decir el año, Antonio. No queremos investigar eso, queremos saber la experiencia. ¿Qué recuerdos tiene, Antonio, de aquella época en el colegio, los días que estuviste? ¿Eras divertido? ¿Llevabas babi? ¿Te peleabas con los compañeros? ¿Le hacías caso al maestro? No, tuve un maestro particular que era muy leñero, ¿no? Ah, Y daba leña a más no poder, pero sobre todo si te equivocabas sumando, ¿no? no, y si no estaban quietos, no estaban quietos, callados, ¿no? Ofu. Pues ponía ley, ponía Tenía normas, ¿no? normas que había que estar firme, ¿no? Claro. Ajá. Y pegaba, no como ahora que no pega. Hombre, Si no se puede pegar. no pegaba sé. así. Si le ponía la mano, si le quitaba la mano, te ponía así. Ahora aquí. Ajá. O sea, que te daba por la palma de la mano y por el anverso de la mano, ¿no? Bien fuerte. Bueno, pero a ti no te pegaban, tú eras muy bueno, ¿no? No, yo no recuerdo que me pegara. Yo lo que tenía mucha afición a los paros, los niños, ¿no? Porque yo vivía en el huerto, del huerto iba a Campillo. Y estaba ilusionado con los niños en la época de los paros. Y muchas veces pues iba al huerto y me dejaba los libros en el campo. Ah, Distraído, olvidado. Y entonces, guantazo, distraído. tabletazo seguro Y no, o sea que no era muy aficionado a la lectura. a la ¿no? lectura, ¿no? Bueno, ¿y cuándo empiezas a trabajar? ¿Te recuerdas tus primeros trabajos y con cuántos años lo hiciste? El día 11 de abril de 1957, con 17 años. Ajá. Y estuve trabajando hasta en 1994. Ya, pero estamos hablando del 57. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué trabajo hacía? Pues me coloqué de fontanero, Ajá. luego estuve en maquinaria, luego estuve en topografía y he estado 2 o 3 sitios, ¿no? ¿La fontanería, la topografía, eso relacionado con las minas o no tenía nada que ver? Sí. Antiguamente en la mina había mucha fontanería, Ajá. porque antiguamente todos los bancos estaban rodeados de tuberías, había un compresor, mandaba el aire a las tuberías y nosotros estábamos para poner salida para las máquinas perforadoras, para perforar, y todos los días había muchas faenas. Claro. Luego ya se perdió porque ya vinieron máquinas ya con sus motores y están produciendo aire, total que ya se desapareció la tubería. Entonces, ¿utilizaban el mismo agua para las máquinas perforadoras? ¿El mismo agua con tubería para...? Agua, no aire. Aire, perdón. Aire. Había entendido que llevaba agua. Aire. Ajá, era de... Y había muchas de aire, máquinas ¿no? trabajando, había Claro. perforadoras, había un montón. Cuando me coloqué, había, por lo que calculo, había 3 o 4 mil obreros en la corte. ¿Y la carga cómo se hacía en aquella época, en los años 60, 60 y tanto? ¿Cómo hacían la carga? ¿Cómo la carga? La carga de los minerales, pues había el que rompía con la máquina y después cómo extraían los minerales. Pues era máquina a pulso, ¿no? A pulso, sí. Tenía 3 barrenas, primera, segunda y tercera. La metía la primera, que era más cortita, luego la segunda y luego ya la tercera. La tercera. Y empezaba a barrenar el banco de abajo para arriba. Cuando llegaba arriba, había 3 o 4 maquinitas, 5. Cuando llegaba arriba, pues me venían los cargadores, le metía sus cargas, Que entonces... sus mixtos, ya. y disparaba. Es decir, que las máquinas estas lo que hacían era para poder poner la Nada más dinamita, que ¿no? El barreno. Ya. Un barrenillo así, chiquitillo, ¿no? Chiquitillo, ¿no? Y esto, cuando se llenaba el banco desde abajo hasta arriba,
venían los cargadores con su mochila, lo cargaba y lo disparaba. Y disparaban, ¿no? Y entonces ya venía la excavadora Ajá. a cargar. Con excavadoras se cargaban los bloques de tierra, Toda la tierra que sacaba los de tierra barrenos, y de piedra, ¿no? se cargaba a los trenes, a los vagones moros. Ajá. Había una excavadora que era de vapor, muy potente, una excavadora de aquella enfrente. Y esta excavadora tenía una pala que llenaba un vagón moro de una pala. De una Y pala. tenía una fuerza, le metía así y cogía, llenaba un tren rápido. El trabajo del que ponía las barreras era peligroso, ¿no, Antonio? ¿Recuerdas que si hubo algún accidente en aquella época trabajando con las barrenas? No, con más había era el que tocaba la pólvora. La pólvora no conoce a nadie. Claro. Cuando venía un acorde falso, yo conocí tío que estaban preparando cartuchos para cargar, ¿no? Sí, o sea que venía la pólvora sola, ¿no? Digamos a granel, y lo preparaban, lo tocaban en el cartucho y ahí es donde era peligroso. Alguno explotaba y lo mataba, ¿no? Ajá. Y otro cuando estaban cargando, porque hay muchos bolos gordos, y los bolos los barrenaba la máquina, hacía un buen y luego venía el cargador a cargarlo. Y había veces que por lo que fuera explotaba antes de irse el cargador a esconderse, ¿no? Ya. Y explotaba y se cargaba todo lo que estuviera allí. Ah, sí, a todo el que estuviera, que eran potentes, no eran fuertes los barrenazos, ¿no? Y después, aparte de esa actividad, ¿qué otras cosas hacías en la mina después ya cuando fuiste aprendiendo? ¿Me entiendes? ¿De qué otro oficio tuviste en la mina? ¿Qué hacías? Pues, ¿Dijiste que estaba con máquinas trabajando también? Sí, con máquinas, tractores. Con tractores. Para cargar también. Para cargar vagones. Y un tractor con la pala, ¿no? Para amontonar, para venir y cargarlo también, ¿no? Ajá. Antonio, esa actividad era muy importante aquí en la zona, tanto en Campillo como en las minas de Río Tinto, ¿no? Como en Nerva. Era muy importante la actividad de la mina, ¿no? Ahí tenía trabajo todo el pueblo, todas las personas que quisieran trabajar. Sí, había mucho trabajo. Que había veces que había unos señores que salían mandados por la empresa a buscar personal para la tierra llana. Ajá. Y para Córdoba y demás, que mi suegro pues vino de Córdoba. Y lo mismo que vino varios. La familia también, ¿no? Sí, y varias personas. No venía yo antes a colocar. Y luego cuando se situaba, se traía la familia. Ajá. Y venían mis suegros, se vinieron un montón. Ahora, mucho, cuando va, porque era para trabajar bajo tierra, sí. en la Fredo, ¿no? Bajo tierra. Y allí muchos se piraron. Mucho no, era muy duro, ¿no? Era muy peligroso y muy duro. Peligroso, ¿no? Muy duro. Claro. De hecho, allí, pues, raro verme que no había un accidente en Contramina. ¿Y qué hacía? ¿Que se caía el techo? ¿Se caía la mina? Hombre, se caía, porque aquellos eran bóvedas grandes. Bóvedas grandes, disparaba. Claro. Luego tenía que ir el saneador con una barrena, cayéndolo. Sí, cayendo. Otro, como estamos hablando, explotaba el barreno antes de irse el cargador. Y muchos accidentes que ocurrían, ¿no? Ahora ya no, ahora ya hay más adelante, porque ya son todas maquinarias, las que entran a los túneles, las que hacen todos los saneos, y las que sacan hay camiones aparentes, porque ahora hay más, por ejemplo, aquí hace una entrada, ¿no? Y va a salir, por ejemplo, digamos, a Nerva, hace una rampa suavita, y hay camiones que son aparentes para eso, entra y allí ya están los salones, y entonces allí sería la máquina a cargar. A cargar. Que no es como antiguamente, que era toda base de error y puertas y muy trabajoso. Y trabajoso, ¿no? Y recuerda de la actividad eran unas familias inglesas, ¿no? Las que venían a explotar la mina, que eran los jefes, digamos, de la mina. No, cuando yo me coloqué, todavía había ingleses. Sí. Pero ya se estaban yendo. Ajá. Porque ellos compró la mina, yo no me acuerdo en qué año fue, mío si lo sabe, pero... Y ya cuando yo me coloqué ya se estaban yendo. Sobre el año 60 o 62 aproximadamente dejaron los ingleses más o menos la explotación. Sí, ya quedaba un poco y se fueron. Ya. Conmigo había jefe inglés trabajando. Muy bien, bueno, ¿y toda la actividad profesional suya ha estado relacionada con la mina, Antonio? Hombre, la mina y luego después ya por aparte, ¿no?
tenía el huerto, trabajaba aquí, también montamos un negocio, ¿no comprendes? Y yo había días que de un trabajo salía, me metía en otro. Y me metía en otro, ¿no? Había que no traer como el dinero a la familia. Que no, Sí. hay muchos que no hacen nada. Ya. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias, ha sido muy interesante conocer las actividades que hacía aquí en la mina y nosotros vamos a seguir con más noticias en La Voz del Campo y como veis también escuchamos a los mineros, que también son del campo, claro. Muy buenos días, soy Victoria Sierra, agricultora profesional, aquí en mi explotación. Ahora mismo estamos en la pitaya y vamos a ver, yo desde que empecé la verdad que estoy cada día más contenta en la agricultura y animo a las mujeres que se animen a ser agricultoras, que hay muchas ayudas y aparte tenemos una asociación, Amugama, en Los Palacios, creada por Agama y es una asociación que nos ayuda mucho a las mujeres a abrir nuestro campo laboral. Y nada, que os animéis, que esto no es tan difícil como parece, aunque estén las cosas malas, siempre hay ayudas por todas partes. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos veremos la próxima semana con más noticias de la campiña andaluza. ¡Hasta luego!